Es lamentable que estas cosas, que se den estas protestas, es defender privilegios. Una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? Aquí no es para hacerse ricos, es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz, y se sienten los ofendidos. Buenas noches. Tras el voto ayer de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial y tras las duras palabras del presidente López Obrador esta mañana, trabajadores y empleados del Poder Judicial tomaron hace unos momentos una decisión que México no conocía. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que se van a paro nacional a partir de mañana y hasta el martes. Esto en lo que su secretario del Comité Ejecutivo Nacional participa en un parlamento en Cámara de Diputados. De acuerdo con el comunicado, la decisión se da a partir de una exigencia de la base de trabajadores. A partir del primer minuto de mañana pararán oficinas, juzgados, tribunales del Poder Judicial. Saludamos a Jesús Gilberto Pimentel, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, secretario. ¿Por qué una decisión tan extrema? Algo que no se había dado en México, paro nacional del Poder Judicial. Buenas noches. Buenas noches, Ciro, gracias por su espacio, por las circunstancias que están violando nuestros derechos, y si no sabemos defender nuestros derechos, no podemos defender los derechos de los demás. Cuando hablan de un paro nacional, ¿qué significa? ¿Va a parar todo? ¿Va a parar trabajo administrativo? ¿Van a parar oficinas? ¿Van a parar los juzgados administrativos, los juzgados penales? ¿Todo? Bueno, con excepción de las urgencias en los juicios penales, y lo que llegue a Defensoría que también sea urgente. ¿Eso es lo único que va a estar funcionando a partir de mañana? Así es. ¿Cuáles serían estos casos extraordinarios, secretario? Pues ordenar la aprehensión en caso de personas desaparecidas, ese tipo de circunstancias. Amparos. Eso funcionará a partir de mañana. Esas tareas no se van a suspender. No, tenemos un compromiso con la sociedad. Cuando hablan o cuando informan que van a parar a partir de mañana, suponemos que a partir del primer minuto, en unas horas, hasta el martes 24, ¿eso incluye todo el día martes o el martes regresan al trabajo? No, es hasta el final de mi comparecencia en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, que me dieron un espacio para lo del debate del presupuesto. ¿Tiene el respaldo pleno este paro, como dice el comunicado, del Comité Ejecutivo Nacional y de todos los secretarios generales, 66? ¿No va a ser un paro a medias? No, va a ser un paro a nivel nacional. De hecho, nunca nos habían manifestado tan fuerte. Es con una votación del 93% de los que estábamos en la Asamblea. ¿Y qué esperan, secretario? ¿Qué espera a partir del martes? ¿Espera que cambie de posición el presidente López Obrador, el gobierno, la mayoría de Morena? ¿Qué esperan? ¿Cuál sería el resultado que esperarían de este paro? Hacernos escuchar. Sabemos de que muy probablemente los fideicomisos vayan por el mismo tenor que en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero hacernos escuchar también con respecto al presupuesto que se va a debatir también en próximos días, y que no se nos saltee ninguna prestación. Pase lo que pase después de su comparecencia en el Parlamento Abierto, el martes regresa a trabajar, regresa en funciones normales el Poder Judicial. Así es. Bueno.
Esto no había ocurrido, no lo recordamos en México en muchos años, quizá nunca, un paro así, por una decisión, nunca, por una tíos. protesta. Tuvimos los paros en la pandemia, pero un hecho así creo que no estábamos buscando, no encontramos antecedentes, secretario. Yo creo que en la historia del Poder Judicial nunca ha sido. Nunca, y nos sentimos muy afectados en primer lugar, por la posible pérdida de prestaciones, reducción de nuestros salarios y los constantes insultos y la denigración que hacen de nuestro trabajo. Bueno, estamos atentos. Gracias Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Por pérdida de derecho y por los constantes insultos se va a paro a partir del primer minuto, a partir de hora y media, el Poder Judicial, salvo los casos que explicaba el secretario del sindicato. Temprano el presidente López Obrador ya bocetaba la posibilidad de un paro de labores en el Poder Judicial y se refería a esa posibilidad en estos términos. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. Quizá palabras como estas son las que trabajadores del Poder Judicial consideran como insultos. Hoy se vivió así el tercer día de protesta de los trabajadores del Poder Judicial y desde la mañana aparecieron en las protestas personajes que no habíamos visto en los días anteriores. Aparecieron jueces y aparecieron magistrados. La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México cumplió su tercer día y va cobrando fuerza en algunas sedes, como la del Palacio de Justicia de San Lázaro. Aquí las escalinatas se han convertido prácticamente en el epicentro del movimiento, porque lo que aquí se decide es replicado por otras sedes del Poder Judicial del país. Y es donde hoy sus magistrados y jueces rompieron el silencio y se sumaron al movimiento sorprendiendo a los trabajadores. Somos trabajadores del derecho, debemos dar el ejemplo de la defensa de los derechos en los tribunales, en nuestra vida cotidiana, pero también cuando son vulnerados, ejerzamos el derecho a protestar, a decir basta, se acabó, no queremos más. Compañeros, cuenten conmigo para esta lucha y yo sé que cuento con ustedes. No puede haber jueces con miedo que no sean capaces de defender sus propios derechos. Tenemos la convicción de que debemos apoyar este movimiento porque son los derechos de todos y de todas, y sobre todo es el derecho del pueblo mexicano a tener una división de poderes. Los magistrados se sumaron luego de que los trabajadores acordaran juzgado por juzgado y tribunal por tribunal prolongar el paro de labores hasta el 24 de octubre. La protesta no solo fue reforzada por los magistrados. Hasta ahí llegaron los trabajadores de los juzgados federales de los reclusorios Norte, Sur, Oriente, Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México. Dicen que ya no hay vuelta de hoja, se suman o pierden todo. Por eso hoy una comisión de ellos fue al Senado, se reunieron con senadores de oposición y enfrentaron a la prensa.
Si están siendo manipulados, ¿y cuál es la postura de su líder? ¿Lo está defendiendo o no? La gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? Por favor, no nos ofenda. Razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial. ¿No había posibilidad de frenar este conflicto, de hacer un poco de política? No se calculó, seguramente no se calculó la respuesta de los trabajadores. Se pensó que iba a ser un conflicto nada más con los ministros de la Suprema Corte. Y aquí estamos, a una hora, poco más de una hora, de un paro nacional de tribunales y juzgados en el país.